Bueno, vamos a presentar los patrones de diseño que vamos a estar viendo en este tutorial. Primero vamos a ver qué es un patrón de diseño. Dice que es la solución simple y elegante a problemas específicos y comunes del diseño, orientado a objetos. Son soluciones basadas en experiencia y que se han demostrado que funcionan. Unos puntos importantes que hay que tomar muy en cuenta de los patrones de diseños es que proporcionan soluciones concretas, proporcionan soluciones técnicas, se utilizan en situaciones frecuentes, favorece la reutilización de código, el uso de un patrón no se refleja en el código y es difícil de reutilizar la implementación de un patrón. Vamos a empezar con el strategy. Dice que la estrategia permite mantener un conjunto de algoritmos de los que el objeto cliente puede elegir aquel que le conviene e intercambiarlos según sus necesidades. Los distintos algoritmos se encapsulan y el cliente trabaja contra un objeto contexto o context. Como os he dicho, el cliente puede elegir el algoritmo que prefiera de entre los disponibles o puede ser el mismo objeto context, el que elija el más apropiado para cada situación. Cualquier programa que ofrezca un servicio o función determinada que puede ser realizada de varias maneras es candidato a utilizar el patrón de estrategia. Puede haber cualquier número de estrategias y cualquiera de ellas podrá ser intercambiada por otra en cualquier momento, incluso en tiempo de ejecución. Bueno, aquí les mostramos un diagrama en el cual se implementa el patrón de estrategia. Como podemos ver aquí en el context es el que puede es la interfaz que ve el cliente o más bien el usuario. Se crea una clase strategy que se declara como interface y esta misma tiene un método que se llama algoritmo interface y por lo tanto esta por default se le debe pasar a sus subclases, que en este caso es concrete strategy A, strategy B y concrete strategy C. Y en cada una de ellas podemos ver que tiene algoritmo interface, pero la diferencia es que en strategy cada una no hace lo mismo, sino que se adapta conforme a sus necesidades. Podría hacer lo mismo, pero de diferente manera. Por eso dice que strategy puede utilizarse de la manera más correcta conforme a las necesidades del cliente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del patrón adapter. Dice que convierte la interfaz de una clase en otra distinta, que es la que esperan los clientes y que permite que cooperen las clases que de otra manera no podrían tener interfaces incompatibles. Se encarga de proporcionar a una clase cliente la interfaz que necesita para trabajar utilizando en su implementación una clase o clases que no cumplen con dicha interfaz. Su motivo reduce la dependencia entre clases. Aplicación para utilizar la interfaz de una librería que no coincide con las que se requiere. Para extender la funcionalidad de una librería existente. Implementación. Dice que crea una nueva clase que será el adaptador, que extiende del componente existente e implementa la interfaz obligatoria. De este modo, tenemos la funcionalidad que queremos y cumplimos la condición de implementar la interfaz. La diferencia entre los patrones adapter y facade es que el primero reutiliza una interfaz ya existente, mientras que el segundo define una nueva con el objetivo de simplificarla. Bueno, aquí también tenemos un diagrama como de estrategia. Aquí tenemos la interfaz del cliente. Y igual manera, aquí tiene una clase llamada interfaz objetivo y tiene su debido método, que en este caso se llama método deseado. Y adaptador va a llamar su método que se llama método deseado y hay otra clase que se llama clase existente. En la clase existente crea un objeto adaptador en su misma clase y también hereda o más bien manda a llamar su método existente. Y en este caso adapta conforme a las necesidades de la interfaz, pero en vez
de, como dice aquí en esta parte, en vez de crear un nuevo objeto, el patrón adapter reutiliza la interfaz para que se ahorre código y más que nada para tener un buen funcionamiento del mismo. Bueno, vamos a pasar con el patrón bridge, también conocido como Hadley. Dice que desacopla la abstracción de su implementación, permitiendo que las dos varíen independientemente. Aplicabilidad. Dice que bridge debe ser usado cuando quiere evitar un enlace permanente entre la abstracción y su implementación. Tanto la abstracción como su implementación debe ser extensible por subclases. El patrón de diseño bridge deja combinar la implementación y su abstracción y permite extenderlas independientemente. Cambios en la implementación de una abstracción no debe tener impacto sobre el cliente. La herencia puede generar una explosión de clases cuando queremos dividir un objeto y bridge permite evitar dicha explosión. Bueno, aquí está la aplicabilidad. Dice que bridge debe ser usado cuando quiere evitar un enlace permanente entre las abstracciones y su implementación. Bueno, aquí tenemos el, el diagrama de bridge para entender un poco mejor. Aquí tenemos una clase que es abstracción y tiene su método doOperation, su subclase que es refined abstracción y también tiene doOperation. Entonces aquí también tenemos otra que es implementor y tiene su método newOperation y noOperation, cada una de sus clases, que es de createImplementor y createImplementorB. Bueno, en esta ocasión tenemos preparado un pequeño ejemplo en NetBeans y aquí está. Aquí creamos una clase llamada implemento y se declara igual, es pública y interfaz, y se le da un método que se va a llamar operaciones, el cual recibe estas variables que sería A y B, sería la referencia, igual sería público, y de implementor van a heredar o van a implementar en la clase sumar, que también heredan por default su método operación, pero con la condición que este va a regresar una suma en este caso, pero podría ser cualquier actividad conforme a lo que desee el programador, o también lo que desee el cliente. Bueno, aquí también la clase multiplicar hereda o más bien implementa de implemento de la clase abstracta que se encuentra en este lado, y también hereda por default su método. De igual manera lo maneja conforme a su necesidad, que en este caso va a multiplicar a más b los dos referencias, y dividir igual implementa de implementor y hereda su método operación y la divide las dos. Y aquí está la clase abstracción, la que hemos encontrado hasta arriba, y tiene su método operar y también tiene su método. Cada uno de ellos tiene sus variables, que en este caso serían num1 y num2, y la referencia, y también tiene una subclase que se llama refined abstraction, que hereda de implementación. Y aquí refined abstraction crea un objeto de implemento que la va a llamar implementación y es nulo. Y aquí en el constructor va a traer el implementador inc, y de aquí el inc, o lo que recaiga aquí, lo va a guardar en su objeto, y ese objeto lo va a ir imprimiendo aquí en su método operar, y va a mandar a llamar de implementación, que es de la clase implemento, su método operación, y la operación va a hacer lo que hagan sus subclases. En este caso, en la interfaz
Y aquí crea una clase, en la clase cliente hacemos el main, y aquí por default le agregamos a num1 le dimos un valor de 4 inicial, igual que en num2 le dimos 2. Aquí Implementor hicimos un arreglo que le vamos a llamar int, y vamos a crear el objeto sumar, multiplicar y dividir. Entonces el tamaño del arreglo es de 3 espacios, y cada uno de ellos ya está creado, o más específicos. Creamos el método de cada una de las clases, que sería sumar, multiplicar y dividir en un objeto de cada uno. Y en abstracción creamos un arreglo que se llamará bct, y a ese arreglo lo vamos a inicializar, pero con refinite abstracción, que sería su subclase, pero aquí ya le vamos otorgando un lugar a cada uno. Aquí en imp, que es el nombre de implemento, vamos a crear el 0, el 1, el 2, pero si le cambiamos el número en vez de lo que guarda dentro, aquí en el 0 guardarías el objeto sumar, en el 1 guardaría multiplicar, y en el 2 dividir, y esto lo mandamos a imprimir en un ciclo for. Lo va a hacer 3 veces, ya que nuestro arreglo su tamaño es de 3, y mandamos a imprimir a bct, que sería de abstraction, y de operar número 1. Si lo corremos, van a dar estos valores, que sería 6, 8 y 2. 6 porque lo primero que se hace es una suma, que sería 4 más 2, sería 6. Eso es una multiplicación, que sería 4 por 2, sería 8. Y dividir, 4 entre 2, 2. Y aquí está nuestro diagrama, tal como se lo mostramos. Aquí está nuestra clase main, que sería de la clase cliente, que es nuestra clase de abstracción, y heredando su método operar a refinar abstraction debidamente, que es su clase heredada. Y aquí está el objeto de implemento, y aquí Implementor tiene su método de operación, que se lo hereda tanto a cada una de sus subclases, que sería sumar, multiplicar y dividir, pero cada uno lo maneja conforme a su necesidad, o a lo que se debe a pedir a cada una de ellas. Y aquí simplemente Refinite Abstraction lo manda a llamar. Cuando aquí en Refinite Abstraction, en su método operar, se realiza una operación, aquí en Implementor se realiza otra. Por eso es de que en este caso es muy bueno usar el patrón bridge, ya que no debe de cumplir siempre con que cubrir con su método operación siempre lo mismo con la abstracción, sino que se puede manejar de igual manera, de diferente manera, y no está casado simplemente con un método. Bueno, eso sería todo, y muchas gracias por su atención.